Bueno, buenas tardes. Vamos a explicar el problema que está en los apuntes. Ese problema que está realizado a mano alzada, explicado a través de tres formas de realizarlo, y que yo quería hacerlo un poquito más claro, en forma directa, la explicación, ¿sí? Ustedes tienen todas las medidas y todo en la teoría, así que yo lo que quiero es básicamente explicarles cómo es en sí el trazado para que tengan otras posibilidades de ver y de entender básicamente el procedimiento. Como les expliqué, se trata de un mecanismo de trituradora. Esto recibe el movimiento de un motor puesto en A, el que le va a conferir el movimiento a la barra de entrada B. Y esta barra va a transmitir el movimiento, la barra acopladora, hasta la barra CD, y de ahí se va a transferir el movimiento hasta esta diada que conforma al mecanismo total. O sea que el mecanismo básicamente está conformado por un cuadrilátero articulado paralelogramo que tiene una particularidad, y es el hecho de que la barra como vamos a ver y vamos a demostrar, la barra de salida de este mecanismo, que es la barra CD para este mecanismo básico de cuadrilátero articulado, ¿sí? Para ese mecanismo, nuestra barra de salida sería la CD. Y esa barra tiene la misma velocidad angular que la barra de entrada AB. ¿Sí? Eso lo vamos a demostrar ahora. Y vamos a demostrar que la velocidad lineal del punto B es igual a la velocidad lineal del punto C. O al revés, que la velocidad lineal del punto C va a ser exactamente igual a la velocidad lineal del punto B. ¿Y por qué es eso? Porque esta barra, como vamos a ver, tiene velocidad angular cero. Esa barra, debido a la particularidad de este cuadrilátero, como vimos en teoría, se va a trasladar curvilíneamente. Entonces no tiene movimiento de rototraslación, tiene movimiento de traslación pura. Y finalmente, la salida es a través de esta diada que conforma la mandíbula de esta trituradora de piedra que rompe las piedras contra un murallón. Luego las piedras que caen acá abajo caen en una zaranda que las clasifica en tamaño para diferentes usos, distintas aplicaciones. Bueno. Como ustedes verán y está explicado al principio del desarrollo de este problema, ahí se está explicado que este es un mecanismo de 6 eslabones, ¿cierto? El bastidor 1, la barra 2, la barra 3 acopladora, la barra 4, que es la barra manivela de salida, la barra 5 y la barra 6. Entonces son 6 barras y ese mecanismo es de un grado de libertad, ¿no? De acuerdo a la suma que hemos hecho y está resuelto ahí en la teoría, está en lo que hemos elevado al claro. Entonces, la idea es que planteemos las ecuaciones y resolvamos en forma a mano alzada para que ustedes tengan una otra manera de ver el trazado gráfico. Eso es todo. Entonces, ¿por dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar por la barra de la cual conocemos los datos. Entonces, la barra de la cual conocemos los datos es la barra B. Nos han dicho que la velocidad angular de esa barra es de 5 radianes, creo.
si mal no recuerdo. Por lo tanto, vamos a usar el método de movimiento relativo. Ya sabemos, vamos a usar un sistema absoluto, que es el sistema que está adherido, colocado a la parte fija. La parte fija está representada por estos tres pivotes fijos, ¿sí? Y después un sistema auxiliar que lo vamos a ir colocando de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? Para determinar velocidades de diferentes puntos del mecanismo. Entonces, yo quiero saber qué velocidad tiene este punto de entrada. Y porque ya sé qué velocidad angular tiene esta barra. Entonces eso me va a permitir encontrar qué velocidad tiene este punto. Para ello, nosotros colocamos nuestro sistema absoluto en el punto A y en el mismo punto vamos a poner el origen del sistema auxiliar. Entonces, acá estaría nuestro sistema auxiliar, X1 y 1, y en el mismo lugar estaría nuestro sistema absoluto XY. ¿Sí? Bien, eso nos va a permitir plantear una ecuación de diferencia de velocidades, que va a decir que la velocidad de este punto, el punto B, va a ser la velocidad de traslación que tiene el punto A, más la velocidad del punto B respecto al punto A debido a la rotación de la barra. Entonces, la ecuación que vamos a plantear es velocidad de B igual a velocidad de A más la velocidad relativa de B respecto de A. Bien. Esta velocidad, como sabemos, vale 0 y esta va a valer omega B vectorial el radio de B respecto de A. Omega es conocido porque es el dato que nos han dado y el radio, que es ¿qué cosa? La longitud de la barra. O sea, RBA es un vector que nace en A y termina en B. Ese es nuestro radio RB de A. Y que representa el eslabón. Por lo tanto, esto lo conocemos en módulo y lo vamos a conocer en dirección y lo vamos a conocer en sentido. ¿Por qué? Porque sabemos que esta velocidad, que es la velocidad de B, es un vector que está colocado en este punto, su origen, y es perpendicular al radio. ¿Por qué? Porque el punto B sigue una trayectoria circular alrededor del punto A, y la velocidad de B es un vector que es tangente a esa trayectoria y perpendicular al radio, que es justamente el eslabón. Básicamente es eso. ¿Sí? Entonces, este vector lo conozco completo. ¿Dónde nos vamos a ir? Una vez que conocemos este punto, vamos a irnos a este punto. Entonces vamos a traer nuestro sistema auxiliar, que está en A, y lo vamos a colocar en B. Mentalmente todo esto, ¿eh? No hace falta que lo estemos colocando, sino mentalmente traemos nuestro sistema auxiliar al punto B y ahora miramos al punto C desde el punto B. Entonces la expresión que vamos a aplicar de diferencia de velocidades será velocidad de C igual a velocidad de B más la velocidad de C respecto de B. Y esto va a ser igual al omega de AB, vectorial el radio de B respecto de A, más la velocidad de C respecto de B, que es omega de CB, vectorial R de C respecto de B. Acuérdense lo que digo siempre. Con omega, con la velocidad angular, se puede poner omega B o omega BA, o lo mismo aquí, omega CB o omega BC. No importa el orden de los subíndices, porque aquí lo único que interesa es que los subíndices den el sentido de pertenencia de la velocidad al eslabón, la velocidad angular al eslabón, ¿sí? Pero en el radio sí es importante
sí es importante cómo ponemos los subíndices. Es de B respecto de A. Eso quiere decir que nosotros hemos puesto el sistema auxiliar en A y vemos a B desde A. Esto quiere decir que hemos puesto el sistema auxiliar en B y vemos a C desde B. Si ustedes cambian esto, quiere decir que el sistema auxiliar lo han puesto en C y miran a B desde C. O sea, hay que tener cuidado porque eso marca la relatividad del problema. Bien, ¿qué conozco en esta ecuación? En esta ecuación última que hemos planteado. ¿Qué conozco? Este vector, como sabemos, lo conocemos completo. Este vector lo conozco solamente en dirección. ¿Por qué? Porque no conozco el módulo de omega. Ese va a ser uno de nuestras incógnitas. La velocidad angular de la barra BC. No la conocemos. Tenemos que ver cuánto va a valer. Pero sí sabemos su dirección. ¿Por qué? Porque sé que es un vector que tiene que ver con la rotación de esta barra, de la barra BC, alrededor del punto B. Es decir, es como que mentalmente nosotros rompemos esta articulación y esta barra rota respecto a este punto que está fijo en el plano. Entonces la barra rota alrededor del punto B. Entonces el punto C va a seguir una trayectoria circular alrededor de B y la velocidad lineal, que está representada por este producto vectorial de omega por el radio, va a ser una velocidad que va a ser perpendicular a la barra. Perpendicular a la barra. Entonces acá tenemos una incógnita y acá la velocidad absoluta de C, o sea, la velocidad de este punto, mirada desde el bastidor, teóricamente, nosotros no sabemos ni el módulo ni la dirección. Entonces acá tenemos dos incógnitas, más una incógnita de acá, son tres incógnitas. Y esto no lo puedo resolver, por lo que ya hemos dicho muchas veces. Esto me obliga a plantear una nueva ecuación. ¿Para qué? Para que podamos igualar el número de ecuaciones al número de incógnitas. Entonces, vamos a ver a C desde otro punto. ¿Cuál es el otro punto que me queda? Y D. ¿Y por qué D? ¿Y por qué es un punto del cual conozco algo? Primero, es el otro extremo del eslabón CD. Y además D es un punto del bastidor. Por lo tanto, sé que su velocidad vale 0. Entonces traemos nuestro sistema relativo, que lo teníamos puesto en B, lo traemos al punto D, y ahora planteamos la ecuación de diferencia de velocidad entre los puntos C y D. Entonces eso va a ser velocidad de C, va a ser igual a la velocidad de D, más la velocidad de C respecto de D. Pero dijimos que D es un punto del bastidor, por lo tanto su velocidad va a ser 0. Y me va a quedar solamente la componente debida a la rotación. Entonces esto va a valer omega de CD vectorial R de C respecto de D. Es decir, esto que era relativo pasa a ser absoluto. ¿Por qué? Y porque D es un punto del bastidor. ¿Qué conozco de esta velocidad? Y conozco su dirección. ¿Por qué? Por lo mismo de siempre. Es la velocidad debida a rotación de este punto, o sea, debida a la rotación de la barra CD, por lo tanto este punto va a ser una trayectoria circular alrededor de D. Por lo tanto, esta velocidad lineal va a ser una velocidad que va a ser perpendicular a la barra y va a tener un sentido que lo tengo que determinar cuando encuentre cuánto vale omega. Entonces esto me va a dar otra incógnita acá. El tema es que ahora vamos a igualar esta velocidad de C mirada desde D igualada a esta velocidad de C mirada desde D.
Entonces, finalmente escribimos que omega CD vectorial R de C respecto de D va a ser igual a omega AB vectorial R de B respecto de A más omega CD vectorial R de C respecto de B. Y esta es la ecuación que nosotros tenemos que representar en el plano. ¿Por qué? Porque tengo una incógnita acá, que es el módulo de esta velocidad, y una incógnita acá, que es el módulo de esta velocidad. ¿Por qué? Y porque no conocemos ni omega CD, ni omega CB acá. Perdón. Omega CB. Bien. Pero tenemos una ecuación que tiene dos incógnitas, por lo tanto la podemos resolver. La vamos a trazar ahora. ¿Por dónde vamos a empezar? Y por este término, que es el término del cual conozco todo. Módulo, dirección, velocidad, sentido, todo. Es un vector, este es la velocidad de B, de un vector que está aplicado en este punto y que va a ser perpendicular a esta barra y que va a estar con el sentido que indica omega. Por lo tanto, va a ser un vector que está colocado hacia arriba. Entonces, en el plano, vamos a trazar una línea que va a representar esa dirección. Una línea que va a representar la dirección de la velocidad de B. Sobre esa línea vamos a elegir un punto cualquiera. Y con la escala que nosotros nos demos, porque esto el producto escalar de omega por el radio me va a dar la velocidad, el módulo de esta velocidad. Supongamos que sea 5 metros por segundo. Entonces usaríamos, por ejemplo, una escala de que 1 centímetro represente 1 metro por segundo, lo cual significa que el vector que voy a representar va a tener 5 centímetros de largo. Entonces, supongamos que sea así, y yo trazo un vector con ese módulo de 5 metros por segundo que están representados en el dibujo por 5 centímetros. Bien. Esta es la representación de este vector, que es este vector que está acá abajo. ¿Y qué me queda? Y me queda este vector y este vector. Como vemos, y como ya lo hemos explicado varias veces, esto es una ecuación que está compuesta por 5 términos, ¿sí? Por lo tanto, la representación gráfica de esta ecuación debe ser, primero, una figura cerrada. Y si tiene 3 vectores, quiere decir que tiene que dar una figura que va a estar representada por un triángulo. Entonces esta representación gráfica va a ser un triángulo. De ese triángulo yo conozco completo un lado, porque conozco completo un vector. Lo acabo de trazar. Entonces, este sería el lado conocido de ese triángulo que tiene que resultar. Pero a su vez conozco dos vértices de ese triángulo, porque el comienzo y el final de este vector, que representa un lado de ese triángulo, serían los vértices de ese triángulo, ¿sí? Yo lo hago a esta similitud, esta equivalencia entre trazado y triángulo para que ustedes puedan entender finalmente, pero básicamente es un trazado vectorial de vectores, nada más.
Entonces, este punto que yo había elegido es nuestro cero de velocidad, que representa todos los puntos del bastidor. O sea que este cero es la imagen del bastidor en la cinemática, porque lo que nosotros estamos trazando son vectores de velocidad, es parte cinemática. Por lo tanto, esta dirección, o la dirección que representa esta velocidad y la dirección que representa esta velocidad, tienen que pasar una por este punto y la otra por este otro punto. En la intersección de esas dos direcciones se va a encontrar nuestro tercer vértice y el resultado o la solución a nuestro problema. ¿Quién va a pasar por este punto? Por el cero. ¿Y quién va a pasar por el otro extremo? Sabemos que todas las velocidades que son absolutas tienen que pasar por el cero de velocidad y las que sean relativas por el otro extremo. Entonces, ¿qué vamos a trazar? Vamos a trazar esta velocidad, la velocidad debida a la rotación de la barra CD. Entonces, ese vector velocidad va a ser perpendicular a la barra BC. Entonces, por el extremo del vector que tenemos trazado, vamos a trazar una línea que tiene que ser perpendicular a la barra BC. Entonces, esto va a ser perpendicular a BC, y esta que había trazado antes era perpendicular a AB. Bien, tenemos trazado la dirección que representa a ese vector. Ahora vamos a trazar la dirección que representa a este vector. Este vector es un vector absoluto, por lo tanto tiene que pasar por mi cero de velocidades. Y tiene que ser perpendicular a la barra CD. Entonces, como la barra CD es paralela a la AB, van a coincidir las direcciones de esas velocidades. Es decir, yo voy a tener que trazar por aquí una dirección que represente a este vector. Pero esa coincide con la misma dirección que yo había trazado antes. Por lo tanto, esta es una perpendicular a CD. ¿Y qué pasó? ¿Dónde se cortaron esas dos direcciones? La que representa a este vector y la que representa a este vector. ¿Dónde se cortaron? Se cortaron en el extremo, o sea, esta línea. Con esta línea, ¿dónde se cortan? En el extremo del vector velocidad de B. Velocidad de B, que es ese vector. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo dos cosas. Primero, que la velocidad de B y la velocidad de C son iguales. O sea, ¿de dónde hasta dónde va la velocidad de C? Y va desde el 0 hasta el punto de corte. Entonces, acá también está la velocidad de C. Entonces, ahí estamos demostrando que la velocidad de C es igual a la velocidad de B. Y por otro lado, el vector que representaría a esta velocidad, que es una velocidad de esta barra debida a rotación, es un punto. O sea, está ahí como un punto. Porque al coincidir esta dirección de esta velocidad con esta velocidad, ¿y dónde se cortan? Y en ese punto. Por lo tanto, esta velocidad vale 0. O sea, omega por el radio vale 0. Ahora, ¿el radio vale 0? No, porque el radio es todo esto. Por lo tanto, ¿quién va a ser 0? Y omega CD. Entonces ahí estamos demostrando que omega CD vale 0. Ese es el tema. Bien.
Entonces hemos resuelto nuestro paralelogramo base, o sea, el mecanismo base de todo este mecanismo. Ahora tenemos que resolver lo que nos queda de esta diada. ¿A partir de dónde? Y de esto que ya tengo trazado. Entonces, yo voy a borrar esto, voy a borrar para poder seguir, porque tengo un pizarrón muy pequeño. Entonces, para poder seguir planteando las ecuaciones que tengo que plantear a continuación, vamos a borrar esto. Ya demostramos que el omega de esta barra vale 0. Por lo tanto, esta barra solo sigue una trayectoria curvilínea. No está roto trasladándose, sino está trasladándose únicamente. Bien. 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 Vamos, entonces, ya sabemos qué velocidad tiene este punto. Entonces ahora vamos a este punto. Entonces vamos a mirar a este punto desde C. La velocidad. Vamos a traer nuestro sistema auxiliar, lo vamos a poner en C y vamos a plantear la ecuación de diferencia de velocidad entre el punto E y el punto C. Entonces la velocidad de E va a ser igual a la velocidad de C más la velocidad de E respecto de C. La velocidad de C ya la tenemos. Es esta velocidad que está acá. Ya está trazada. ¿Sí? Entonces va a ser la velocidad de C más esta velocidad que depende de la rotación de esta barra. O sea, es cómo se mueve el punto E cuando esta barra rota respecto al punto C. Y eso va a ser omega de CE vectorial R de E respecto de C. Acuérdense, mi sistema auxiliar está puesto en C y yo miro a E desde C. ¿Qué conozco en esta ecuación? Conozco este vector, lo tengo trazado ahí. Este vector lo conozco en dirección. Sé que es un vector que va a ser perpendicular a esta barra. Pero ¿cuánto vale su módulo? Y no sé porque no conozco omega CE. Entonces, esto tiene una incógnita que es el módulo de ese vector. Y la velocidad de E vista desde mi sistema absoluto, porque esta es la velocidad absoluta de E, de este punto, vista desde el bastidor, y no voy a saber qué módulo tiene ni qué dirección. Por lo tanto, acá tengo dos incógnitas. No lo puedo resolver. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a mirar a E desde otro punto. ¿Cuál es el otro punto que me queda? Y el punto F. ¿Por qué? Y porque primero es un punto que pertenece a la barra EF. Y además, F es un punto que también pertenece al bastidor. Por lo tanto, sé que su velocidad vale 0. Entonces, en F vamos a colocar nuestro sistema auxiliar X1 y 1 y vamos a mirar a E desde F. Entonces, la ecuación será velocidad de E igual a velocidad de F más la velocidad de E respecto de F. ¿Qué pasa con esta velocidad? Vale 0, por lo tanto me queda que omega EF vectorial R de E respecto de F. Entonces, ahora vamos a igualar estas dos ecuaciones como hicimos recién y va a ser omega de EF vectorial R de E respecto de F igual a la velocidad de C más omega de CE vectorial R de E respecto de C. Esa ecuación tiene, un segundo por favor.
Tiene una incógnita acá y una incógnita acá. ¿Qué son? Los módulos de esta velocidad, el módulo de esta velocidad. ¿Por qué? Porque no conozco ni omega c ni omega f. Entonces la vamos a trazar. Y lo vamos a hacer en función de esta velocidad que la conozco. Entonces ahora sí, tengo trazada la velocidad de c, que cuál de las dos es absoluta y cuál es relativa. Esta es la velocidad del punto E respecto del bastidor, por lo tanto esta va a ser absoluta. Y esta es una velocidad de E respecto del punto C, que el punto C es un punto que se está moviendo, por lo tanto esta es la velocidad relativa, relativa a un punto que se mueve, que no es bastidor. Entonces, la dirección de esta velocidad va a pasar por este punto y la dirección de esta velocidad va a pasar por el cero. Entonces, por el cero vamos a trazar una perpendicular a esta dirección. Entonces vamos a trazar una perpendicular a la barra EF, y por este punto vamos a trazar, vamos a hacer una cosa, vamos a poner velocidad de B acá igual a velocidad de C. Y por este punto vamos a trazar una perpendicular a S. Entonces, esto es perpendicular a S. Si ustedes ven, la barra EC y la barra EF forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, aquí ustedes tendrían que tener un ángulo de 90 grados. Bien, hemos trazado y hemos obtenido el triángulo de velocidades. Este sería el módulo de esta velocidad y ese sería el módulo de esta velocidad. Los sentidos y el punto de aplicación de cada una de estas velocidades. Primero, este trazado gráfico tiene que responder a esta ecuación, o sea que no hay duda. Y esta ecuación dice que yo debo sumar este vector relativo a esta velocidad de c para obtener ¿qué? Esta velocidad absoluta. Por lo tanto, la velocidad de c más la velocidad relativa me tiene que dar la velocidad absoluta. Entonces esto va a ser omega de CE vectorial R de E respecto de C, y esta de acá va a ser omega de EF vectorial R de E respecto de F. Entonces, ahí tenemos que el punto de aplicación de esta velocidad es donde termina la velocidad de C y ese vector termina en el punto de cruce. Y la aceleración absoluta de este punto mirado desde el bastidor es este vector que comienza en cero, como no puede ser de otra manera, y termina en el punto de cruce. Ahí lo tenemos. Todo lo que es el trazado. Hecho a mano alzada, ustedes lo único que van a tener que hacer es trazar este vector en escala. Y después va a resultar todo en centímetros. Entonces, ¿qué teníamos que hacer ahora? Este es el módulo de todo este vector. Por lo tanto, nosotros medimos este vectorcito en el plano, tantos centímetros, le aplicamos la escala, ¿sí? Para obtener a este vector en metros por segundo. Una vez que obtengo cuánto vale este vector en metros por segundo, lo divido en el radio y obtengo ¿qué cosa? El omega de F.
como omega de F, omega de EF, igual al valor correspondiente de este vector en metros por segundo dividido en el radio de E respecto de F. Y lo mismo van a hacer con este vector. Van a medir los centímetros, le van a aplicar la escala para transformarlo en metros por segundo, y una vez que tienen eso, lo dividen en el radio a ese valor y obtienen el omega de C, el módulo. ¿Sí? Bien. Según lo que estamos viendo acá, cuando esta barra se mueve en sentido horario, la barra CD la va a acompañar, como no puede ser de otra manera, en sentido horario. La barra EF, por lo que estamos viendo acá, el vector, este vector tiene su punto de aplicación acá y va hacia allá. Por lo tanto, la barra tiene un omega en este sentido. Y esta barra, esta barra tiene un vector que está aplicado así, que es este vector que está acá. ¿Sí? Por lo tanto, la barra hace este movimiento. ¿Sí? Lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque este punto C, cuando esta barra gira así, este también gira así, entonces este punto se va a ir moviendo hacia allá. Por lo tanto, esta barra va a hacer este movimiento así. ¿Mm? Bien. Ahí hemos terminado de trazar los triángulos de velocidades y hemos resuelto todo lo que tiene que ver con las velocidades de las distintas barras y de los distintos puntos característicos de este tema. Bien, ya vamos a seguir con el tema de aceleración.